Hoy vamos a compartir con una querida amiga. Ella es Ángela Sáenz. Ella es coach en integral, personal, es coach ejecutiva y también es practitioner en PNL, pero vamos a buscarla por aquí. Vamos a invitarla. Aquí está. Aquí la tenemos a nuestra. Ok. Vamos a esperar que acepte nuestra invitación. Ángela. Hola, Carol. Ah, Buenos días, Ángela. Encantada de tenerte en este espacio. Bienvenida. muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas. Estaba comentando que tú eres coach integral personal, que tú eres coach ejecutiva, coach en liderazgo y también que eres practitioner en PNL. O sea que tenemos una invitada de lujo. No nos podemos quejar con esta super invitada que tenemos. Así que bueno, Muchas desde ya si gracias. quieres, entramos en un tema calientito. Buenos días, esta semana perfecta. Y una vez más, bienvenida Ángela, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Carol. Bueno, pues sí, soy, como bien dices, coach integral personal, luego también está mucho tiempo dedicada a las ventas, entonces ahí pues en práctica todos los conocimientos de coaching ejecutivo y liderazgo, con gestión de equipos, gestión de personas, que al final es lo que nos gusta, ¿no? El estar con personas y el poder ayudarles a crecer. Y bueno, las herramientas de la PNL, de la programación neurolingüística, me parecen súper potentes, tanto para la vida cotidiana como para la gestión de equipos, en el caso de lo que estaba haciendo. Excelente. Bueno, para los que no saben, nosotras dos estamos acá en España, no nos conocemos personalmente, pero estamos trabajando en un súper equipo de coaching, así que por favor, si tienen alguna pregunta, cualquier duda, aprovechen esta oportunidad porque tenemos aquí una chica súper potente. Vamos a comenzar con las preguntas interesantes para Ángela. A ver, Ángela, ¿qué nos cuentas de qué es el potencial de las personas? Explícanos, ¿cómo se define ese potencial? ¿Cómo lo podemos identificar en una persona? Vale, perfecto. Bueno, nosotras, como habíamos estado hablando, Carol, vamos a hablar un poco del potencial. ¿Y por qué vamos a hablar de potencial? Bueno, pues porque al final ya sabes que cuando uno entra en este mundo del coaching, del desarrollo personal, es porque ha vivido algo, ¿no? En su propia persona. Entonces, bueno, a lo largo de los años, pues yo he tenido unas situaciones las que he descubierto cómo poder ayudar a las personas. Y bueno, mi programa es como se llama, Cultiva tu potencial, precisamente por eso, porque el potencial es algo que tenemos todo el mundo innato. Tenemos ahí, hemos nacido con ello y además luego lo hemos ido desarrollando o no. Entonces, por eso hablo del cultiva tu potencial, porque tenerlo lo tenemos. Muchas veces hay que buscar, ¿no? Hay que ver qué es lo que se nos da bien, qué es lo que nos gusta, qué es lo que realmente nos hace felices. Y a raíz de ahí, pues empezará, es como una pequeña planta, ¿no? Esto está ahí, la semilla está ahí, pero hay que regarla, hay que mimarla, hay que cuidarla todos los días. Entonces hay que cultivarla, hay que adquirir conocimientos, hay que trabajarla. Entonces, por eso hablo del potencial. Cada uno tenemos algo maravilloso que tenemos que enseñar al mundo de una forma o de otra. Entonces, podríamos decir que el potencial es como esa capacidad innata que tenemos nosotros, todos los seres humanos, de hacer algo y hacerlo mejor, o de salir adelante, o de enfrentarnos a la vida. Eso que tenemos ahí guardado, ¿te refieres a eso, no? A esa fuerza, esa energía que tenemos y que no descubrimos. ¿Cómo hacemos para descubrir esa energía? ¿Cómo podamos, cómo cultivamos ese terreno que es muy bonita la palabra, ¿no? Cultivar, porque cultivar es tener paciencia, es irlo regando, es irlo cuidando, es paso a paso para poder ver florecer un árbol, una flor, una planta, en este caso tu potencial. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo crees tú cuáles son esos pasos como básicos de cultivar nuestro potencial, esa capacidad, esa semillita que tenemos allá adentro? Bueno, el tema del potencial muchas veces es que no somos ni conscientes, ¿no? Entonces, para mí el primer paso es crear conciencia. Uh -huh. Normalmente, cuando llegamos a ese punto? Pues suele ser en alguna crisis. Por desgracia, ya sabes cómo funciona eso. Cuando ya me siento mal, hay algo que no funciona en mi vida, hay algo que quiero cambiar, tanto laboral, tanto personal, del lugar en el que vives. O sea, no tiene por qué ser tampoco cambios súper grandes, o sea, pueden ser cositas pequeñas, ¿no? Cada pasito pequeño nos acerca a ver quiénes somos. Entonces, para mí, lo primero y principal
es eso, el crear conciencia y mirar un poquito para adentro y ver quién somos y qué realmente qué es lo que queremos, ¿no? O sea, el potencial parece que es como muy abstracto y puede ser también pararte a ver qué es lo que me gusta, qué sé hacer y se me da bien, porque la vida hay que disfrutarla y si estamos haciendo algo que no nos gusta y no se nos da bien, nos vamos a frustrar. Y esto empieza la rueda, ¿no? Empieza la rueda, la frustración, hablaremos también del tema de la ansiedad, que como tú eres experta, ¿qué pasa cuando algo no nos gusta y nos frustramos? Pues empiezan los miedos, al final la ansiedad es eso, un sentimiento de miedo, de inquietud, de... Entonces es la rueda, para eso hay que estar bien y para ello lo primero es crear conciencia, darnos cuenta de qué es lo que está pasando y para qué está pasando, ¿no? Que la famosa pregunta al para qué me parece muy potente. ¿Para qué está pasando esta situación? ¿Qué es lo que puedo aprender de ello? ¿Y qué es lo que me está diciendo, ¿no? Y a raíz de ahí ir buscando con pequeñas actividades, con pequeños ejercicios. Hay cositas muy interesantes, desde saber un hobby, desde saber un talento, desde realmente darme cuenta que es lo que desde pequeña mi abuela me decía que se me daba muy bien y igual no he sido consciente. O sea, en mi propio caso, mi abuela siempre me decía, joder, chiquilla, ¿cómo te gusta hablar? Qué bien, ¿cómo se te da de bien hablar? Y yo, para mí eso no me parecía nada del otro mundo. Y cuando empecé poco a poco a ver qué es lo que quería hacer, digo, vale, a mí qué es lo que se me da bien. Habla. Hablar, desde cuando era pequeña, pero hablar y comunicar, que además me encanta. Entonces empecé a indagar, ¿no? Por ahí, a buscar, a crear esa conciencia de por dónde podía empezar. Entonces el potencial lo tenemos y va cambiando también. A lo largo de la vida vamos aprendiendo cosas nuevas. Y fíjate, algo que tú estás diciendo que me parece tan interesante, cosas tan sencillas como esas, ¿no? Como hablar. Eso es una herramienta que las personas podemos tener y que no descubrimos que las tenemos. Hablar, conducir, incluso hay personas que les gusta conducir. No significa que te vas a pasar el día hablando y diciendo sin saber qué. No, ese es tu potencial. ¿Cómo lo puedes desarrollar? ¿Cómo le puedes sacar ventaja a ese potencial que tú tienes, a eso que se te da bien, ¿no? Entonces has dicho varias cosas que me parecen muy, muy interesantes. Esa es la primera. La otra, descubrirlo, porque a veces andamos por la vida y realmente no sabemos ni lo que queremos, como tú habías dicho, lo que queremos, lo que soñamos, lo que se nos da bien, lo que nosotros deseamos realmente hacer, pero no tenerlo así como en un campo etéreo, ¿verdad? No decir, bueno, yo quiero ser millonaria, yo quiero ser mamá, yo quiero, pero no lo aterrizamos. Aterrizar esos deseos, aterrizarlos y ponerlos en el papel. Y otra cosa que también me llamó la atención, Ángela, es que tú mencionaste que cuando estamos en momentos de crisis, cuando estamos en momentos de quiebre, en momentos de estrés o de puntos donde se nos desequilibra la vida y pisamos tierra, como decirlo de alguna manera muy, muy coloquial, en ese momento es un momento de reacción, es un momento, tienes ahí dos opciones, o hundirte o salir a flote. Y por supuesto que el ser humano tiene las herramientas, es muy resiliente, ¿no? Para salir a flote. Y es allí donde consigues realmente las herramientas de tu potencial. ¿Cómo ves tú esta salida a flote de las personas? ¿Cómo hacen? ¿De qué se agarran? ¿Cuál es esa fortaleza que los impulsa? Bueno, como bien dice, los momentos de crisis, Carol, yo para mí son los más importantes. Obviamente son los que peor estás, no ves la salida, muchas veces estás en el pozo, no sabes cómo salir de él, no ves la luz. Pero sin embargo son los momentos en los que se aprende tanto y muchas veces digo, disfruta de ese momento malo. Claro, suena como "Guau, ¿cómo voy a disfrutar, no? Si estoy mal. Pero es que resulta que si lo vives, lo sientes, cuando estás bien, te das cuenta de que realmente luego pequeños problemas no son tan importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale? Pues bueno, cada uno tiene diferentes técnicas, eso también es algo importante en el coaching, ¿no? Que te enseñan a buscar tus propias herramientas. O sea, yo no puedo decirte a ti, te puedo contar mi propia experiencia y te puedo decir cómo he salido yo de ciertas circunstancias, pero cada uno es un mundo y necesita encontrar su propia herramienta. Por eso me parece muy potente este tipo de directos que hacemos, porque al final la gente también se siente identificada, ¿no? En algunas situaciones y esto puede ayudar. O sea, yo no estoy diciendo que lo que digamos hoy aquí es lo mejor del mundo, pero estoy seguro de que a alguien le llega. Y eso es lo importante. Entonces, ¿cómo salimos? Pues con diferentes herramientas. Cada uno tiene que buscar esa fortaleza, ¿no? Una pregunta que yo hago mucho en las sesiones es, ¿con qué herramientas cuentas? Y la gente hay momentos se para, ¿no? Porque esa pregunta no te la haces normalmente. Dices No sabes herramientas, cómo pero... es. Claro, pero
¿qué herramienta? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no sé lo que es? Vale, entonces empieza a indagar un poquito. Pues que resulta que yo cuando era pequeña ayudaba en casa de esta manera. O he salido de esta situación cuando tuve un problema con un amigo. Y entonces es llevarlos al momento presente y decir, yo ya he hecho esto en otras situaciones. ¿Cómo lo puedo hacer ahora? Soy valiente, soy fuerte. Me tengo que permitir ser vulnerable, por supuesto, porque va de la mano. Pero ¿cómo he salido de esas otras situaciones? Y cada uno tiene que buscar en sí mismo un poquito esas herramientas. Pero bueno, luego desde luego están las herramientas tan potentes como son psicólogos, terapeutas, coaches, mindfulness, yoga y un montón de cositas que por supuesto pueden ayudar. Sabes que también es tan importante lo que estás diciendo porque hay tantas herramientas, pero claro, no todos nos identificamos con todas las herramientas. A algunas personas les puede ir mejor el mindfulness, a otras personas la meditación, a otras personas la yoga, incluso el hecho de ir a caminar. Fíjate que yo conocí un grupo cuando vivía en Burgos de personas que íbamos a caminar a la montaña una vez al mes y hacíamos de 40 kilómetros, 30 kilómetros, cruzábamos de un pueblo a otro. Y para mí eso era el desestrés total. ¿Y qué pasaba allí? Que bueno, cada quien encontraba, porque claro, el grupo se dispersaba al final, entonces cada quien encontraba, teníamos un guía, pero las rutas, este es por aquí, es por allá, y esa confianza, ¿no? Ahí está también ese potencial de creer, de confiar, de que sí puedo. No es fácil andar en la montaña, en subida, en inclinación, en diferentes retos que se te presentan. Entonces allí tú también vas teniendo experiencias que por muy pequeñas que sean, también te ayudan a crecer y a tener herramientas. Lo que quiero decir, Ángela, es que ¿qué piensas tú? Yo pienso que no solamente dentro de sentirnos mal, ¿no? De tener un punto de inflexión en la vida. Ahí vamos a reaccionar fuerte, vamos a reaccionar porque es algo que es duro, que nos pega. Pero también en nuestro día a día tú piensas que podemos ver nuestras herramientas, que podemos cultivar ese potencial, que podemos mejorarnos para todas las situaciones que se nos presentan. Desde luego que sí, sí, desde luego que, como decimos, el momento de crisis es el momento interruptor, ¿no? En el que vamos a hacer clic y decimos, wow, aquí hay que empezar a salir. Pero luego el día a día nos enseña todo el tiempo cosas. Entonces, para mí lo importante es como bajar la tierra, como decías antes, ¿no? Como pararnos en el cuerpo y ver qué es lo que estamos aprendiendo. Porque a veces pasamos por el día con un piloto automático que decimos, son las 10 de la noche, estoy sentado viendo una serie en Netflix y qué ha pasado en el día, ¿no? Entonces, pararte en ese momento, escucharte, ver qué situaciones han pasado, cómo has salido de ellas. Igual es una tontería muy pequeña, pero resulta que eso te hace estar más fuerte. Es decir, he tenido esta discusión con un compañero del trabajo y cómo lo hemos llevado, porque lo hemos solucionado. Y ahí ves tu fortaleza, por ejemplo, de he sabido escuchar, he sabido pararme, he escuchado el cuerpo, si he necesitado tener un espacio, me he ido un momento y he vuelto. O sea, todo esto son muchas herramientas que no somos conscientes de que lo son. O sea, que para mí en el día a día te enseña todo el tiempo. Y cuando hay algo, para mí algo muy importante también son los valores, ¿no? Cuando hay algo que choca directamente, algo que en tu día a día te hace sentirte mal, ahí hay que buscar el porqué. Y ahí hay un valor contra el que estamos actuando. En vez de ir de la mano, estamos actuando en contra de él. Entonces, conocer tus propios valores para poder actuar acorde a ellos y luego comunicarte de una mejor manera con las personas, ¿no? También muy, muy importante, porque al final lo sabes bien lo que te está pasando y por qué, pero cuando, como os digo desde el principio, conciencia, conocerse a uno mismo, y según vas conociendo diferentes partes de ti mismo, entiendes mucho mejor y te comunicas mucho mejor con las personas. Sí, vale, has dicho algo también, dices muchas cosas que son interesantes y que me hacen pensar y agarrarme de ahí. Fíjate, em, los valores. A veces nos incomodan situaciones, ¿verdad, Ángela? Que nos incomodan situaciones o nos pueden incomodar y no sabemos por qué. Y resulta que es que está chocando con uno de nuestros valores, que está chocando Totalmente. internamente con algo que sentimos, con algo que creemos, con algo que está arraigado en nosotros y que no sabemos cómo enfrentarlo. Sencillamente nos molesta, nos alejamos, inclusive podemos tener una reacción agresiva o fuera de contexto y es porque está chocando con nuestros valores. ¿Cómo Claro. podemos identificar ese
ese momento para decirle, oye, ¿qué me está pasando? Yo pienso que podríamos decir, parar un momento y descubrir dentro de uno, ¿no? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Cómo lo ves tú, Ángela? Me parece muy curioso porque todas las conversaciones que tengo con mis clientes y con mis amigos que hablamos mucho de todo este tema, al final va todo tan relacionado, Carol, y resulta que es una emoción, que las emociones van directamente relacionadas con todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, una emoción, ya sabes que la emoción llega al cuerpo, es como un momento de, ¡pla! Llega, actúa, hace un clic y a partir de ahí le damos la importancia que nosotros queremos. Entonces, vamos a imaginarnos situación de miedo, pasa algo, nos entra ese miedo, son unos segundos que el cuerpo actúa, ese es el momento el decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo y qué importancia le voy a dar? Seguramente ese miedo ha sido porque ha pasado una situación que ha atacado contra uno de nuestros valores. Algo muy bastante orientativo se puede hablar, por ejemplo, la lealtad familiar o la lealtad de amistades, ¿no? Alguien actúa de una forma que no nos parece bien contra una persona que nosotros queremos mucho y nos Ujú. duele, nos entra ese dolor, ¿no? Te puede entrar dolor, te puede entrar rabia, dependiendo de la situación que haya sido. Como te das cuenta, es un valor contra el que alguien ha atacado y te genera una emoción. Entonces, cuando sintamos una emoción, parar, ver qué emoción es, identificarla, porque a veces también nos cuesta un poco, o sea, no es fácil, porque el miedo o la ira puede ser algo fácil, pero hay muchas más emociones que estamos todo el día sintiendo. Entonces, pararse en ese momento, escuchar al cuerpo, darle la importancia que merece, o sea, nunca más, porque si no, al final podemos estar alimentando esa emoción todo el día. ¿Y esto en qué nos deriva? Pues en la famosa ansiedad. Claro, si al final la emoción la dejamos que perdure y la alimentamos, porque el ser humano es muy de alimentar, porque fíjate lo que ha hecho y lo que ha dicho, y entonces aquí empezamos a alimentarla, esto nos genera una angustia, una ansiedad, un miedo. Está todo tan relacionado, Carlos, me parece. Sí, sí, está muy relacionada, porque todo es así como un hilo, ¿no? Y al final es como una rueda. Tenemos una emoción, no gestionamos bien la emoción, nos genera miedo, el miedo se va acrecentando, el miedo, otras situaciones que ocurren nos dan miedo, pero como ya hay un miedo arraigado, entonces ese miedo se une a este y lo va haciendo más grande hasta que llega un momento en que el cuerpo y tú empiezas a sentir ansiedad y empiezas a sentir miedo por todo, no sabes por qué, pero tienes miedo de ir a la esquina, tienes miedo de salir, tienes miedo de hablar con los amigos y eso ya es ansiedad, porque ya es algo que no surge por un estímulo externo, sino por un estímulo interno, por algo que tú tienes arraigado dentro de ti y hace que entonces tengas ansiedad por todas las situaciones que se van presentando. ¿Cómo controlamos esa ansiedad? Esa ansiedad, yo pienso que es importantísimo reconocer nuestro potencial, saber cuáles son esas fortalezas que nosotros tenemos, esas cualidades que nos permiten continuar en la vida y cultivarlas, como tú bien lo dices en tu programa, cultivar ese potencial. Cuando nosotros cultivamos el potencial, las emociones, cuando gestionamos bien las emociones, cultivamos el potencial, cuando reconocemos nuestros sentimientos, cuando reconocemos qué es lo que queremos hacer, cuando buscamos la base de todo esto que tenemos ahí adentro, que nos está molestando, que nos está incomodando, que nos frena de continuar, podemos gestionar mejor la ansiedad, podemos gestionar y buscar un camino para bajar todas esas tensiones y estímulos y detonantes que hacen que la ansiedad explote, fluya, aparezca, porque la ansiedad suele aparecer a veces en momentos inesperados en algunas personas o en la mayoría de los casos. Entonces es muy importante precisamente eso, mantener, ¿no? esa identidad personal, ese autoconocimiento, esa autorreflexión de la que tú nos hablas. A mí me parece también muy importante que tú trabajes con la PNL, que es una herramienta súper potente. Y cuéntanos un poquito, Ángela, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo trabajamos? Danos unos tips de PNL para potenciarnos, para tranquilizarnos, para ser cada día mejores personas, así de sencillo. Bueno, la PNL tiene muchísimas herramientas, pero hay una que es súper sencilla y que a mí me parece muy potente. Mira, yo le he trabajado bastante también esa ansiedad de los adolescentes, ¿no? Tenemos exámenes, nos ponemos muy nerviosos y llegamos al examen y se nos olvida todo. Y Todos. resulta que de verdad se lo han preparado. Entonces,
yo he trabajado mucho los anclajes, muchísimo. ¿Qué es un anclaje? Yo siempre lo explico de la misma forma y es muy fácil de entender. Claro, la que tú tienes una canción o un perfume que te recuerda a alguien, Sí. claro. Eso es un anclaje que de forma natural se ha hecho en tu cerebro, ¿vale? Yo tenía una amiga que, por ejemplo, cuando era pequeña, tuvo un incendio en su casa. Entonces, el llamar hacia la puerta, el pum, 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 ese, a las 4 de la mañana, ese sonido de llamar a la puerta intenso para que se despertasen y saliesen porque había un incendio en la casa, a ella le generó una clase negativa, claro. Entonces, a lo largo de su vida, cuando ella oía un ruido fuerte, tipo llamar a la puerta, le generaba ansiedad. Le daba miedo y el miedo desembocaba en la ansiedad. Entonces, está así con ella yo estudié precisamente el practitioner de PNL. Y ahí es cuando se dio cuenta que tenía ese anclaje negativo. Lo maravilloso de los anclajes es que igual que se nos han ido formando de forma innata a lo largo de la vida, se pueden hacer también. Para mí es como un enchufe. Es un enchufe que tenemos en el cerebro que decimos, ahora quiero sentir calma, sentir paz, sentir tranquilidad. Hacemos un clic en el cerebro, que obviamente lo hemos trabajado primero, y automáticamente la emoción de calma y tranquilidad nos entra. Igual que los negativos los tenemos de cuando éramos de situaciones de la vida y también se pueden cambiar. Eso es lo más interesante. Tenemos las clases negativos, se pueden eliminar, no os preocupéis, se pueden quitar, que eso también a veces son un poquito incómodos, ¿no? Para el día a día. Entonces, para mí los Después, anclajes es algo... Sí, dime. que lo que estabas diciendo, perdón que te interrumpí, pero es que me vino la imagen tan gráfica de que tú dices que se pueden conectar con un clic, entonces los negativos también los puedes desconectar, ¿no? Desconectas uno y con... Efectivamente, eso es. Al final, la programación neurolingüística es una reprogramación del cerebro. O sea, podemos hacer lo que nosotros, igual que si nos decimos todos los días algo negativo, nos lo acabamos creyendo. Si decimos algo positivo, también nos vamos a creer. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil agarrarse a lo negativo. Para el ser humano es mucho más fácil creer que no puedo hacer algo, creer que no valgo para esto. Pero si al cerebro también le vas educando, que se le puede educar, igual que es un anclaje, hay muchísimas otras herramientas, el cerebro se lo cree. Y es muy potente. Es muy potente porque podemos con él y podemos educarnos como nosotros queramos para ser felices. Y eso es un poquito la base, la muy base de la programación lingüística, claro. Hay muchísimas herramientas, muchísimas. Sí, es tan bonito y tan apasionante el tema del cerebro, porque a mí me parece que la adaptabilidad que tiene el cerebro, que tienen nuestras neuronas, que tienen esas conexiones a lo largo de nuestra vida. Sería maravilloso que desde pequeñitos nos enseñaran a hacer esa adaptabilidad con palabras, con frases, para que nosotros nos creamos desde pequeñitos todo lo que somos, todo lo que tenemos dentro de nosotros. Y no es solamente que no lo creamos, ¿no? Sino que vivamos en ese pensamiento positivo constante para enfrentarnos a la vida de una manera más positiva y más armónica, ¿no? Porque fíjate, yo pienso que falta en educación, aquí filosofando un poco, ese tipo de herramientas que se entreguen a los niños, que se entreguen, que se les explique, que busquen cuando tienen una frustración, porque es normal sentir frustración, sentir miedo, Claro, sentir ansiedad. Todas esas emociones son importantes y son buenas para el ser humano porque te ayudan a enfrentarte a nuevas situaciones y a encontrar fortalezas dentro de ti, pero no nos enseñan a gestionarlas. Entonces, ¿qué hacemos? Las metemos ahí atrás en un huequito, las escondemos, las enterramos y entonces en el momento menos preciso ya tienen sus propias raíces, están ahí arraigadas en nosotros y no sabemos cómo arrancarlas de la maceta de nuestra vida, ¿no? Así es como podríamos decir. Y como herramienta, la PNL te ayuda entonces a flexibilizar tu cerebro, podríamos decir, a cambiar esas conexiones que tenemos, Ángela. como lo acabas de decir, a cambiar esas conexiones y a crear unas nuevas. Desde luego que sí, sí, sí. Como lo acabas de decir, es perfecto, ¿no? Y luego, eh, como decías, no significa que la vida vaya a ser maravillosa siempre, siendo positivo, pero aprender de esas situaciones, no tapar esa, cuando un niño es pequeño, no llores, no hagas esto, no hagas lo otro, no. Llora, ¿por qué lloras? ¿Para qué lloras? Entiéndelo, entiende esa frustración, entiende esa rabia, entiéndelo y aprende a gestionarla desde pequeño que son muchos problemas de los que nos encontramos ahora con los mayores, ¿no? Como hemos tenido que tapar esas emociones porque no estaba bien visto a nivel social, a nivel familiar, que mostrásemos esas cosas, las emociones,
pues cuando somos mayores tenemos problemas en otras áreas de nuestra vida y no entendemos por qué. Entonces, para mí también es muy importante, cada vez se va haciendo más, desde pequeñitos ya las propias familias están cambiando la forma de educar desde la emoción, y en los colegios también se van haciendo más cositas, es muy interesante. Pero como bien dices, no hay que taparlas, sino hay que aprender de ellas, ¿no? Entonces, ser positivos es súper importante, pero en el momento que pasa algo también hay que entenderlo. Desde luego que sí. ¿Cómo, cómo cultivamos nuestro potencial, Ángela? ¿Cómo lo cultivamos? ¿Cómo le echamos agua para que esa matica vaya creciendo? Bueno, lo primero para eso también es como en todo proceso de sanación, ¿no? O de querer crecer, lo primero es que realmente querer y estar comprometido. Porque al final, si no estamos comprometidos y no queremos, no vamos a hacer, no lo vamos a conseguir. Entonces, a veces es un propio proceso el llegar a estar preparado para decir, ahora sí que quiero dejar de fumar, otros ejemplos típicos, no, ahora sí que voy a poderme a perder peso, ahora sí que quiero descubrir, porque es muy fácil decir, no, yo no me gusta mi trabajo, no quiero vivir así, pero no hago nada al respecto, ¿no? Entonces, cuando realmente queremos, a partir de ahí hay muchas cosas para hacer. Pero yo te diría así, como decirte los tres tips más importantes para mí, que obviamente trabajan dentro de mi programa. Lo primero es la claridad, ¿no? El tener claro el por qué estás estancado y para qué. Ujú. Descubrir, pues seguramente es porque realmente no te lo hayas planteado o porque no ves por dónde puedes empezar. Entonces, el tema de claridad es muy importante. A partir de la claridad, pues hay que creer en uno mismo, hay que descubrir cuáles son esos valores, ver qué es lo que ataca, ver lo que no, y creer, o sea, y darnos cuenta de que realmente valemos. ¿Para qué? Bueno, pues habrá que descubrir, ¿no? ¿Para qué? Y luego otra parte para mí muy importante, junto con la gestión de emociones que estábamos hablando, son eliminar esas creencias limitantes que ¿El nos qué? ponemos porque eliminar las creencias limitantes, ¿no? Que nos ponemos diariamente. Ah, no, yo no puedo. Qué malo. Soy más malo para eso. Yo la primera, ¿eh? Yo siempre quería aprender a coser y no hay forma. Pues no hay forma porque no quiero. Y tengo que decirlo claro, no quiero aprender a coser. Pero siempre decía, no tengo paciencia. No tengo paciencia, si no me he puesto nunca. ¿Cómo voy a saber si no tengo paciencia? Es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero luego nos encontramos con gente que sufre mucho. No es que yo no valgo para salir a la calle y hablar con gente y se encierran todo el día en casa. Es que no puedo. Porque es que mi madre ya me lo decía de pequeño. Si tú no sabes relacionarte, wow. Entonces son creencias que hay que eliminar, que no somos conscientes de que las tenemos y se nos amplía un mundo de oportunidades cuando las derribamos, ¿no? Entonces, pues, por ahí empieza. Una vez que todo esto empieza a florecer, ¿no? Esa semilla empieza a florecer, y empezamos a tener creatividad, a tener ganas, a buscar oportunidades, un poquito por ahí. Qué bonito, sí, sí, así es. Entonces es un proceso en realidad, ¿no? Cultivar el Totalmente. potencial es un proceso de reconocimiento y también es un poco del proceso de la vida, porque no aprendemos todo, no vamos a saber nunca todo, pero sí vamos a ir en constante crecimiento, en constante evolución. Y claro, tú llegas a un punto y después más y más y más, y eso te ayuda a estar en un bienestar, ¿no? Tanto físico como emocional, porque una Desde cosa va luego. ligada a la otra. Así como se hace ese círculo negativo del que hablamos, que uno entra en un círculo y que una cosa genera la otra, también se puede lograr un círculo positivo, ¿verdad? Un círculo positivo donde tú generas Por una emoción supuesto. positiva, la vas cultivando y va creciendo ese círculo. Entonces, lo que nosotros aconsejamos sería, digo yo, Ángela, ¿no? Vamos a cultivar este círculo positivo que tenemos todos, que es nuestro potencial, que es nuestra fortaleza. ¿Cómo? Primero, siguiendo las pautas que nos marca aquí nuestra querida Ángela, reconocimiento, autorreconocimiento, identificación de emociones, trabajar las emociones, cultivar el potencial, reconociendo eso de lo que nosotros somos capaces, de lo que queremos y de lo que podemos hacer, ¿no? Practicar con las herramientas que nos presentan. Aquí hemos expuesto una cantidad de herramientas que esperamos realmente que sean útiles para todos ustedes. Fíjate, ya se nos está acabando el tiempo que teníamos planificado justamente media hora y vamos por media hora. Podemos continuar hablando, pero bueno, em, porque yo sé que tienes tu tiempo bien ajustadito. Pero me gustaría hacerte una última pregunta, Ángela, y es cuando Vale.
cuando una persona quiere salir adelante, quiere lograr un objetivo, cambiar una situación en su vida y no sabe cómo hacerlo, qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo se lo plantea? Pero, ¿qué piensas tú que debería ser? ¿Cómo debería centrar esa idea de cambio que necesita? Vale, voy a coger un ejemplo que has puesto tú al principio de la conversación. Vale. Cuando te ibas a andar a la montaña, y dices que las personas salían en un grupo grande y luego cada uno se iba como quedando cada uno en su momento, ¿no? En su paso. Entonces, para mí, el conseguir un objetivo es un proceso también, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada uno tenemos nuestros tiempos. Entonces, vamos a poner que estamos en el punto A, en la falda de la montaña, y el punto B, la cima. Cada uno tenemos que ir haciendo pequeños pasos, ¿no? Pequeños objetivos que nos acerquen al objetivo final. Entonces, no podemos mirar arriba de la montaña y decir, es que quiero estar allí ya, porque entonces nos vamos a frustrar. Pero Te vamos a vas a pensar. desmayar Exacto. Es como también el ejemplo de la manzana, ¿no? La manzana no te la puedes comer de un solo bocado, tienes que ir dando pequeños mordiscos. Entonces, exactamente lo mismo. Para mí, la primera pregunta que yo me haría es, para conseguir este objetivo que yo quiero, que wow, lo veo inalcanzable, súper difícil, no sé cómo hacerlo, no puedo, se entran todos estos miedos, es, ¿qué pequeño paso puedo dar que me acerque un poquito a ese objetivo? ¿Qué pasa? Que cuando tú lo ves y veas que lo has conseguido, te vas a sentir bien y te vas a motivar. Porque como decíamos, esto es una rueda. Cuando te motivas un poquito, vas a hacer el segundo pasito. ¿Y ahora qué puedo hacer? Y poquito a poco lo vas a ir consiguiendo. Pues para mí ese es el comienzo. Desde luego que el coaching para ayudar a este tipo de procesos es súper potente. Porque al final es básicamente eso. Resumiéndolo mucho, el coaching ayuda a una persona a llegar desde un punto A a un punto B, a conseguir ese objetivo que quiere, encontrando sus propias herramientas, porque sabes que el coach no decimos nada, no podemos decir absolutamente nada, cada uno encuentra dentro de sí mismo qué tiene, hasta dónde quiere llegar y cómo puede hacerlo. Entonces se van dando pequeños objetivos, pasito a pasito, hasta llegar a ese punto. Pero yo diría que la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para acercarte un poquito a ese objetivo? Así es, efectivamente. Veo aquí que hay un comentario. Voy a ponerme los lentecitos para leerlo bastante, Vale. bastante interesante, ¿no? Que es la, bueno, a todas las personas que se han unido, muchísimas gracias por estar aquí. Pero aquí hay un comentario que me parece de Erika, quiero leerlo, dice, es muy importante poder vivir ese proceso y celebramos esos pequeños pasos. Las herramientas están, pero como lo dices Ángela, todos tenemos nuestro tiempo. Efectivamente, Erika, así es. Qué bueno que hayas participado y expuesto tu opinión, porque efectivamente son esos pequeños pasitos y cuando vas poco a poco, como las hormiguitas, a mí me gusta mucho hablar del ejemplo de las hormiguitas, porque ellas Sí. van pasito a pasito y logran unos imperios cuando tú ves esas montañas donde ellas pueden vivir. Eran verdaderas maravillas, exacto. Es un Sí, nido, sí. sí, y es poco a poco, es paso a paso. No crean ese nido de la noche a la mañana, como dijiste tú. No nos comemos una manzana de un solo bocado, no llegamos a la cima de la montaña corriendo en el primer intento. No, es mejor Exacto. ir lento, pienso yo, Ángela, ir lento pero seguro, ir pasito a pasito para poder lograr ese objetivo. Y el coaching es súper importante. ¿Por qué? Porque el coaching te ayuda a fortalecer todas esas herramientas que vas ganando en la vida, pero no solamente a fortalecerlas, ¿no? Sino a reconocerlas, que es lo más Sí. importante, como habíamos hablado en un principio, a reconocer esas herramientas que están dentro de ti y que tus propias experiencias de vida te las han otorgado, porque son tus experiencias, son tus herramientas, son tus vivencias y son al final tus fortalezas para poder seguir adelante. Desde luego. Y como dice Erika, muchas gracias por el comentario. La verdad es que lo importante es celebrar los logros, a pequeños que sean. Celébralos, porque conseguir un pequeño logro es maravilloso. Y tenemos que permitirnos el parar y decir, wow, he conseguido esto. Igual un mes antes, un año antes, cada uno de los tiempos que haya necesitado, lo veían imposible. Entonces, celebrar esos logros es algo que además nos llena de mucha motivación, de mucha alegría, nos da ese chute para seguir, ¿no? Para adelante. Entonces, hay que celebrar cada pequeño paso, por supuesto que sí, muy, muy importante.
Es la adrenalina, ¿verdad? Que nos ayuda a continuar. Exacto. Que te empuja a seguir. Exacto. Sí, es esa. A mí me gusta mucho la figura que tiene ese emoji que es así, un brazo así, pues sí, sí, pues. Eso Eso es. es. Sí, sí. Celebrar entonces nuestros logros, nuestros pequeños logros y los pasos que damos con optimismo y con entusiasmo para continuar el camino que nos proponemos. Gente linda y maravillosa. Así que bueno, muy agradecida de tenerte, Ángela. De verdad ha sido un placer maravilloso. Hemos aprendido muchísimo contigo hoy. Si tienes algunas últimas palabras que decirnos y bueno, lo que tú quieras para culminar, el tiempo es tuyo y adelante. No, simplemente quiero darte las gracias por invitarme. La verdad que ha sido un placer. Siempre es maravilloso poder compartir, como digo, a poquito que alguien se quede con algo, para mí feliz de haber hecho algo, de haber contribuido un poquito, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que quiero decir es que gracias a invitarme, voy a decir que los que vengan de tu parte, voy a hacer sesiones exploratorias gratuitas para poder descubrir pues un poquito qué es lo que quieren conseguir. Si hay alguien por ahí que le ha resonado algo, que me escriba que viene de tu comunidad, de tu parte, y durante, ¿qué día soy? Martes, pues durante un par de días, todo el que me escriba tiene la primera sesión gratuita. ¿Qué te Pues parece? muy bien. Me parece maravilloso, me parece un regalo muy lindo. ¿Qué te tiene que escribir la gente específicamente? Angélica, para que le escriban, Ángela, perdón, para que le escriban el nombre Bueno, o qué te ya sabes, parece? con que en este caso el tema de más que una palabra, pues decir hola, ¿qué tal? Vengo de parte de la comunidad de Carol, por ejemplo. Y un Pues muy directo, bien, o sea, un mensajito directo por Instagram y suficiente. Y yo me pondré en excelente. contacto. Pues muy bien, así que escribir. Muy, muy bien, Ángela. Qué bonito. Ha sido muy lindo estar contigo y compartir este momento tan maravilloso. Y bueno, espero que haya sido de mucha productividad para todas las personas que nos están viendo y les deseamos un lindo día, que la pasen súper, súper genial. Muchísimas gracias, Bendiciones. Carol. Un placer. Adiós. Vamos a cerrar por aquí. Necesito mis lentecitos.